Dios les bendiga, hermanos. Bendito el nombre del Señor, ¿verdad? Que me permite, ahora no voy a cantar, imagínense, sino que ahora voy a predicar. Y esto yo venía pensando en el carro y decía, Señor, ¿cómo tú me otorgas esta bendición? Y sabe, es un poco chistoso las cosas que yo pienso, porque me quiero tomar un tiempo porque quiero agradecer al Señor por esto. Y es que yo me ponía a pensar, ¿verdad? Sabemos de que ahora tenemos doble banquete. Tenemos un culto que es dirigido por las mujeres y tenemos un culto de agradecimiento. Y sea Dios bendiciendo a la familia Galán por esa bendición tan hermosa, porque un alma se convirtió al Señor. Amén. Y me llena mucho de alegría el hecho de estar compartiendo ese banquete con todos ustedes. Y yo me ponía a pensar, Señor, ¿qué voy a hacer? Cuando me asignaron, ¿verdad? El hecho de cantar, que agradezco a toda la iglesia por haberse hecho presente y a los pastores también y a la presidenta. Y pues yo me ponía a pensar, Señor, ¿y qué voy a hacer con el mensaje? No porque no hubiera de qué hablar, porque aquí hay un montón de cosas que aprender. Pero yo me ponía a pensar, Señor, ¿y cómo voy a pasar acá enfrente si yo soy una joven que no tiene nada de experiencia en la vida? ¿Y cómo voy a venir yo a predicar la palabra si mis hermanas tienen muchas más experiencias en sus vidas? Porque hay dos cosas muy diferentes de mis hermanas y de mí. Número uno, la mayoría son madres. Y número dos, la mayoría son esposas. Y yo dije, Señor, ¿cómo puedo yo transmitir esa empatía a mis hermanas y no parecer como una niña que no sabe nada? O una niña que no conoce de la vida. Y el Señor me regaló un mensaje tan hermoso que todos vamos a aprender ahora. Un mensaje que va dirigido a las mujeres, un mensaje que va dirigido a la familia que está dando gracias, un mensaje que va dirigido a los jóvenes, un mensaje que va dirigido a los hombres y así a toda la iglesia en general. Amén. Y para comenzar, mis hermanos, quiero que busquen sus Biblias porque ahora vamos a ver las actitudes de una persona, siendo actitudes buenas o actitudes malas, ante la espera de una petición, de una respuesta, de una bendición. Busquen sus Biblias, mis hermanos, vamos a comenzar. Vamos a hablar acerca en Mateo 15, capítulo 15, versículo del 21 al 28. Amén. Mateo 15, capítulo 15, 21 al 28, y póngase de pie para dar honor a nuestro Señor Jesucristo y a la palabra, ¿verdad? Me avisa con un fuerte amén si ya lo tiene. Bueno, en el nombre de nuestro Padre, de nuestro Señor Jesucristo y del Espíritu Santo vamos a leer. Saliendo Jesús de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón. Y he aquí una mujer cananea que había salido de aquella región clamaba diciéndole, Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Pero Jesús no le respondió palabra. Entonces, acercándose sus discípulos, le rogaron diciendo, despídela, pues da voces tras nosotros. Él respondiendo dijo, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces ella vino y se postró ante él diciendo, Señor, socórreme. Respondiendo él dijo, no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Y ella dijo, sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces respondiendo Jesús dijo, oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. Puede sentarse. Gloria al Señor. Bonita esa palabra, ¿verdad?
aquí comenzamos viendo nosotros, la verdad que a mi opinión, este versículo, o más bien este texto, esta historia, me causa bastante controversia, porque me pongo a pensar, y me pongo a pensar más en la actitud del Señor Jesucristo. Y yo digo, Señor, ¿por qué será que hablabas de esa forma a esa mujer? Habiendo el Señor nunca escatimado el sanar a los enfermos, el sanar a los endemoniados y todo eso. Y mientras yo leía esta palabra, yo me ponía a pensar, Señor, cuando esta mujer vino a ti, ¿qué fue lo que sucedió? ¿Qué es lo que tú quieres mostrar en este versículo? ¿Qué es lo que tú quieres mostrar en esta palabra? Y yo me ponía a pensar, si ella vino a ti y te pidió ayuda, ¿por qué tú, Señor, le respondiste de esa forma? Pero hay algo muy importante, y es que la cuestión está en que el Señor lo que nos quería enseñar aquí es acerca de la fe y de la humildad de esta mujer. El día de ahora yo quiero recalcar lo que son, número 1, actitudes buenas, actitudes que se deben de aprender de mujeres que hicieron cosas en la Biblia en la espera de una respuesta, y actitudes que no son correctas. Entonces, lo primero que podemos destacar nosotras de esta palabra, todos nosotros de esta palabra, que esta mujer vino al Señor, se humilló delante de Él, se arrodilló pidiendo que Dios la socorriera. ¿Por qué? Porque su hija estaba endemoniada. Pero el Señor se quedaba callado. Y es que el Señor lo que quería era probar su fe. Lo que quería era saber si esta mujer seguía insistiendo, si creía en verdad en que el Señor tenía el poder para sanar a su hija. Entonces, esta mujer clamaba con todas sus fuerzas y se postró en total humildad para pedir por su petición. Escuchó las palabras que Cristo le dijo, pero ella no dejó de clamar. Ella siguió clamando al Señor y reconoció lo que es su posición. Reconoció que su posición era de una persona necesitada, de una persona que deseaba la gracia y que Dios tuviera misericordia de ella. Y reconoció su posición y se postró delante del Maestro. Y dice luego que entonces ella reconoció que no era merecedora de ello, porque ¿qué le dice el Señor Jesucristo? Jesús no le respondió palabra alguna. Cuando ella le dice, hijo de David, ten misericordia de mí, como era una mujer gentil, una mujer que no era parte del pueblo judío, las personas que no eran parte del pueblo judío no tenían el derecho de decirle hijo de David a Jesús. Entonces él se quedó sin palabras. Y esta mujer era gentil. Pero entonces Jesús le dice que la comida, o sea, el pan de los hijos no se debe de dar a los perrillos, porque en ese tiempo a los gentiles se les trataba como perrillos, como perros. Entonces ella reconoce que no era merecedora de ello, pero aún así su fe no disminuyó. Aún así se aferró en lo que ella deseaba y se aferró en que el Señor Jesucristo era el único que podía hacer algo por ella. Porque cualquiera, mis hermanos, cualquiera de nosotros, cuando el Señor tal vez no nos responde en el momento que queremos, cualquiera dejamos de clamar. Cualquiera de nosotros decimos, no, el Señor ya no me respondió, ya valí, ya quedé aquí, ya no le importo. Uno podría decir eso, mis hermanos, pero de nada sirve, porque lo que el Señor quiere es probar nuestra fe. Entonces ese es el punto número 1 que nosotros debemos aprender. Y aquí podemos ver nosotros de que el Señor Jesús, en verdad esa era la intención que Él tenía, de probar su fe. ¿Por qué? Porque el Señor Jesús, después de la respuesta que ella le dio, ¿qué le dice? Le dice, oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sana desde aquella hora. Entonces el Señor vio de que la mujer
tenía fe y de que estaba reconociendo al Señor Jesucristo como su Señor y se apoyó de la gracia del Señor Jesucristo para que Dios le concediera esa petición, y fue así, mis hermanos. Pero quiero denotar algo muy importante en esta hora de este texto, y es que una cosa es que la mujer haya tenido fe y otra cosa es el poder de Dios. Pero algo muy importante es que las dos cosas en el mundo del cristianismo, del evangelio, van de la mano, van unidas. Porque el Señor no obra, o obra en su gran omnipotencia. El Señor obra como le plazca. Pero si nosotros que venimos al Señor y queremos la respuesta de parte de Dios, es trabajo del Señor y de nosotros. Esto va de la mano, mis hermanos. Usted no puede esperar que el Señor haga algo por usted y usted no hace nada. Usted no puede esperar que el Señor haga algo por usted y usted no cree en Dios. Usted no puede esperar, nosotros no podemos esperar que Dios haga por nosotros y nosotros no nos ponemos en acción. Claro que no, las cosas no funcionan así. El poder del Señor actúa cuando la fe de sus hijos se es notoria. Y cómo Dios ve esa fe en nosotros, porque nosotros no dejamos de clamarle, porque nosotros seguimos ahí, mire, ve, orando al Señor por esa petición. Porque nosotros no dejamos de pensar en el poder que Dios tiene para sanar las heridas. Porque nosotros no dejamos de pensar en el poder que Dios tiene para llevarnos de este lugar a este otro lugar. Porque nosotros no dejamos de pensar que el Señor todo lo puede, todo lo ve y todo en todos lados está. Porque nosotros no dejamos de pensar en eso. Así es como prueba Dios la fe de cada uno de nosotros. Cuando usted sienta que el Señor no le diga palabra alguna, cuando usted sienta que el Señor no le habla, que el Señor no le escucha, cuando usted sienta eso, clámele con más fuerza. Porque el Señor lo que está haciendo es probar su fe, para ver si usted se mueve, para que su poder y su fe trabajen en completa armonía. Amén. Gloria al Señor. Entonces, ella vino con sencillez de corazón y clamó a Cristo con todas sus fuerzas. Creyó en el poder de Dios y con mucha fe clamó por su petición. ¿Y qué pasó? Su petición fue respondida. Amén. ¿Por qué? Porque trabajaron los dos juntos, el poder de Dios y la fe de la mujer. Pero óigalo, vino con sencillez de corazón. ¿Qué significa eso? Que todos nosotros cuando vengamos al Señor no vamos a venir con impotencia. No vamos a venir, Señor, yo estoy enojada contigo, tú no has hecho nada por mí, no haces nada, no me ayudas, yo no siento tu mano. No vamos a venir con esa actitud, sino que vamos a venir con una actitud de reconocimiento, una actitud de anhelo, de necesidad por el poder que se mueva en nuestras vidas. Así es como vino esta mujer. Se postró ante el Señor y con humildad de corazón pidió a Cristo por esa petición y su petición fue respondida. Amén. Porque una cosa es pues que uno puede trabajar por sus sueños, pero de las cosas imposibles se encarga Dios. Y cuando nosotros sintamos que esas cosas imposibles son las que más nos llenan la cabeza y que solo Dios nos puede ayudar, entonces hagamos eso, mis hermanos. Clamemos al Señor con más fuerza y adoremos su nombre. Amén. Ahora vamos a continuar, mis hermanos. Quiero tocar otra actitud muy importante, porque la primera fue de que nosotros tenemos que trabajar junto al poder de Dios.
con nuestra fe y con nuestras prácticas, ¿verdad? Con nuestra forma, ¿no?, de trabajar con Él, con sencillez de corazón. Pero ahora vamos a ver otro ejemplo también de la fe, en el cual Cristo actuó, pero la fe de la mujer fue trabajando junto con el poder de Cristo. Y esto lo encontramos en Mateo. Búsquelo conmigo, mi hermano. Mateo capítulo 9. Mateo capítulo 9, vamos a leer del versículo 19 al 22. Amén. Capítulo 9, 19 al 22 dice: y se levantó Jesús y le siguió con sus discípulos. Y he aquí una mujer enferma de flujo de sangre desde hacía 12 años, se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto. Porque decía, ¿qué cosa? Decía, si tocare solamente su manto, seré salva. Pero Jesús, volviéndose y mirándola, dijo: ten ánimo, hija, tu fe te ha salvado. Y la mujer fue salva desde aquella hora. Ahora vemos otro ejemplo. ¿Qué es lo que sucede aquí? Esta mujer tenía ya 12 años de estar aguantando un flujo de sangre. Imagínense, todas las mujeres sabemos cómo es eso, ¿verdad? Pero imagínense estar ya 12 años con esa condición. Ahora, ¿qué pasa con esta mujer? Es posible de que esta mujer haya tenido su dinerito por ahí. Gastó todo en médicos, todo. Pero llegó un día en el que esta mujer escuchó de alguien. ¿Y quién es ese alguien, mis hermanos? Cristo Jesús. Escuchó de Cristo Jesús. Y entonces, ¿qué más escuchó? De las cosas imposibles para el hombre que él hacía, posibles para Dios. ¿Y qué pasó? La mujer, por escuchar eso, su fe incrementó. Entonces esta mujer, cuando lo vio pasar, dijo: ah, no, yo tengo mi oportunidad aquí. Aunque sea al borde del manto, le voy a tocar. ¿Por qué? Porque en esos tiempos era indebido que una mujer se acercara ante un rabino, ante un maestro. Era malísimo, un pecado total. Entonces, ¿qué pasa? De que esa mujer dijo: no, por lo menos el borde de su manto voy a tocar. Y se acercó al Señor, ahí mire, entre medio de la multitud. ¿Y qué hizo? Tocó el borde del manto del maestro con fe. Y el Señor estaba consciente de eso. Así como la fe de la mujer cananea, la mujer gentil que vimos antes. Esa mujer no le llegó de frente. La mujer del flujo de sangre no le llegó de frente, mis hermanos, sino que le llegó por abajito, mire. Y el Señor Jesús, pueda que en su mente había estado pensando en esa mujer. Pero ahí en el texto nos dice que ella no lo hizo públicamente. Pero el Señor se dio cuenta de que poder había salido de él. ¿Por qué? Por la fe de la mujer, mi hermano. Porque ella creyó en que con solo tocar el borde de su manto, ella iba a ser sana. Si es que Jesús era una máquina de poder andante. Y ella creyó en eso. ¿Y usted cree que ese Jesús que nosotros vemos ahí en la Biblia no es el mismo que está aquí? Ese Jesús que nosotros leemos ahí, el que hace proezas, el que nos bendice, el que nos regala todo. ¿Usted cree que ese no es el que todos los días le da el pan de comer? Amén. ¿No es ese el que usted está clamando? Amén. Ese es el que yo clamo, mi hermano. Ese es en el que yo creo. Entonces usted también tenga la certeza de que si usted viene a Cristo y usted le clama por esa bendición y tiene fe de que el Señor Jesús puede concederle la petición de su corazón, así va a ser hecho. Amén. Va a ser hecho no porque yo lo diga, sino que la palabra del Señor lo dice. No porque el pastor lo diga, sino porque la palabra del Señor lo testifica y da testimonio de ello. Y muchas personas aquí damos testimonio de ello también, de las cosas grandes que solamente Dios ha hecho, de las cosas hermosas con las que el Señor nos ha bendecido. Amén.
Entonces, aquí vemos ese ejemplo sobre la fe, mis hermanos. Pero para ir avanzando, voy a hablar sobre el ejemplo número 2 de una mujer que espera en Jehová, cumple su promesa y agradece por ello. Y lo vamos a hallar en Ana, en Primera de Samuel, discúlpeme. En Primera de Samuel, versículo 16 al 18, capítulo 1. Capítulo 1, 16 al 18 dice: Primera de Samuel: no tengas a tu sierva por una mujer impía, porque por la magnitud de mis congojas y de mi aflicción he hablado hasta ahora. Elí respondió y dijo: ve en paz, y el Dios de Israel te otorgue la petición que le has hecho. Y ella dijo: halle tu sierva gracia delante de tus ojos. Y se fue la mujer por su camino y comió y no estuvo más triste. Aleluya. Ahora vamos a hablar de una persona que espera en Jehová, cumple su promesa y agradece por ello. Vemos la historia de Ana. Ana no podía tener hijos. Ana era la esposa de un hombre llamado Elcana, que tenía 2 esposas. Una se llamaba Penina y la otra Ana. Penina sí tenía hijos, Ana no. Y Penina lo que hacía era irritar a Ana porque no tenía hijos. La molestaba, en pocas palabras, la entristecía. Entonces ella, por la entristeza, no comía. Y entonces, ¿qué sucedió una vez? Que esta mujer dijo: no, voy a presentarme al templo y voy a pedir por esto, porque ya estoy cansada. ¿Cuántos muchas veces hemos hecho eso, de que uno se harta de algo y uno dice: no, voy a venir al Señor y voy a clamar por ello? ¿Cuántos hemos hecho eso? Amén. Yo muchas veces he hecho eso. Entonces esta mujer vino y pidió al Señor por su petición. Pero oiga algo muy importante, y es que esta mujer, cuando vino al Señor, no vino con las manos vacías, sino que ella se acercó al Señor, oró por su petición, pero le prometió algo al Señor. Le prometió al Señor de que el hijo que le diera, el hijo Aarón, este hijo se lo dedicaría a él todos los días de su vida. Ahora, ¿qué sucede después? El Señor escuchó la petición de ella. ¿Y qué pasó? Que ella, cuando lo destetó al niño, cuando lo dejó de criar, lo llevó al templo y lo entregó al servicio del Señor. Entonces, yo felicito a la familia porque una vez en su corazón dispusieron de hacerle un culto al Señor y están cumpliéndolo. Entonces, aquí vemos nosotros a esta mujer de que ella confió en que su petición sería dada. ¿Por qué? Porque mire algo que decía aquí: halle tu sierva gracia delante de sus ojos. Y se fue la mujer por su camino y comió y no estuvo más triste. ¿Qué cree usted que significa eso? Porque cuando yo me siento triste y vengo al Señor y me levanto alegre, es porque yo sé que Dios va a hacer algo. Es porque yo sé que Dios va a obrar. Entonces aquí vemos que una cara entristecida tenía esta mujer antes, pero ahora se ve una cara de felicidad, a pesar de que aún no había recibido su respuesta. A pesar de eso, mi hermano, imagínese poner a mal tiempo buena cara. Es tremendo poner buena cara en un mal tiempo. Aunque no lo crean, yo ahora me vacuné aquí, mire aquí, pero aquí estoy predicando. Pero gloria al Señor. ¿Por qué? Porque confió en el Señor. Porque confió en el Señor y su petición fue dada. Y después cumplió su promesa. Amén. Para continuar, mis hermanos, cuando nosotros confiamos que Dios concederá las peticiones de nuestro corazón, ya no volvemos a estar tristes, porque estamos a la víspera de esa bendición, porque creemos que Dios puede hacerlo. Amén. Esa es otra cosa que podemos aprender. Luego vamos a seguir con una persona que da lo mejor de sí mientras espera en Cristo. Y vamos a hablar de una mujer pecadora que compró un perfume carísimo. Y esto lo hallamos en Lucas, mis hermanos. Váyase conmigo rapidito a Lucas. Vamos a hallarlo en Lucas, el capítulo 7, versículo 36 al 38. Amén. Gloria a Dios.
7, 36 al 38. Veamos, dice aquí: uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él, y habiendo entrado en casa del fariseo, se sentó a la mesa. Entonces una mujer de la ciudad, que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume, y estando detrás de él a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies, y los enjugaba con sus cabellos, y besaba sus pies, y los ungía con el perfume. Qué bonito, ¿verdad? La Biblia aquí no nos dice qué pecados había cometido esta mujer. La Biblia no lo menciona. Solo dice que era una mujer pecadora. Y esta mujer pueda que tenía también su dinerito por ahí. ¿Y qué hizo esta mujer cuando se dio cuenta que Jesucristo andaba por ahí? Lo primero que hizo fue comprar un perfume de alabastro, un perfume muy caro. Y vino al Señor y se postró a Él y comenzó a enjugar con el perfume, con sus cabellos, los pies del Maestro. Los comenzó a llenar de ese perfume tan rico. Y además de eso, besó los pies de Jesús. Es tan bonito cuando un pecador viene y se arrepiente de sus pecados. Esta mujer denotaba arrepentimiento y gozo. ¿Por qué? Porque además de eso, de que el Señor curaba, que ella había escuchado, también había escuchado de que Él perdonaba pecados. Y bendito el nombre del Señor, ¿verdad? Que tiene misericordia de cada uno de nosotros y nos extiende su mano poderosa y nos perdona por todas las faltas. Pero tenemos que venir con un corazón arrepentido, como lo hizo esta mujer. ¿Qué deseaba ella? ¿Cuál era la petición de ella? Ser perdonada, mis hermanos. Ser perdonada, dejar de ser marginada por los pecados cualesquiera que haya cometido ella. Eso es lo que ella deseaba, ser perdonada. Y cuando vino al Señor y se postró a Él con gozo, con arrepentimiento, hacía aquello porque ella deseaba que el Señor la perdonaba y tenía fe de que el Señor Jesucristo era quien la iba a sanar de esos pecados. Eso es lo que ella deseaba. ¿Cuántos de nosotros venimos al Señor y le pedimos perdón por nuestros pecados en arrepentimiento? Algunas veces se nos olvida que tenemos que pedirle perdón al Señor. Si es que hasta por una mala expresión que uno haga, uno ya cometió un pecado. Si es que el hecho de que nosotros seamos cristianos, mis hermanos, a nosotros eso no nos hace perfectos. Eso no nos hace a nosotros los más grandes, los más puros, los más limpios, el que no me puede tocar. O sea, no, claro que no. Nosotros, así como esta mujer, tenemos que venir al Señor y pedir perdón por nuestra falta y tener fe de que Él va a perdonar nuestros pecados. Porque quieras o no, esa es una respuesta que todos nosotros debemos esperar todos los días de la vida. Esa es una respuesta, el perdón de los pecados. Entonces, aprendamos de eso también, de que nosotros cuando vengamos a Jesucristo traigamos de lo mejor. Traigamos de lo mejor con total arrepentimiento. Démosle gracias al Señor. Y además de eso, traigamos todo lo mejor. Si es que usted sí va a cantar, cante de lo mejor. Si usted va a predicar, predique de lo mejor. Si usted, mi hermano, va a servir de ujier, va a servir en el cafetín, hágalo de lo mejor manera, porque no lo hace para los hombres, sino para Dios. Así como esta mujer compró ese perfume tan caro, que no lo hizo para los hombres, sino para un rey de reyes y señor de señores. Así mismo usted póngase en eso. Amén. Aleluya. Porque solo así vamos a obtener la victoria. Porque solo así es como el Señor nos va a bendecir. Pero oiga, no se confunda. No por las obras es que usted va a ser salvo, sino por reconocer de que Cristo es el Señor.
el único que puede salvar y que puede libertar. Y le digo a todos los amigos que están presentes, a todos, que vengan a Cristo. Que vengan a Cristo, ¿por qué? Porque es el único que puede salvar. Amén. Es el único que puede salvar. La mujer no se salvó por el perfume tan caro que llevó, sino que se salvó por el arrepentimiento. Se salvó por la fe de ella. Se salvó porque creyó en Jesucristo. Amén. Ahora, mis hermanos, vamos a hablar de las actitudes no muy buenas. Y para comenzar, quiero hablar sobre una mujer, sobre un hombre, sobre alguien que habiendo de recibir la bendición se enfoca en el pasado, en las cosas terrenales y no mira las cosas espirituales. Y para eso quiero tomar el ejemplo de una mujer que se convirtió en estatua de sal. ¿Cuántos recuerdan esa historia? La historia de Lot y su familia. El Señor tuvo misericordia de Lot estando en Sodoma, 2 tierras totalmente perdidas. Pero el Señor le dijo a ellos que salieran de la ciudad porque esa tierra iba a ser cremada totalmente. Entonces, que salieran y se fueran para el monte. Ahora, ¿qué sucedió? Que mientras estos iban, la mujer de Lot hizo algo que nos deja una gran enseñanza, y es mirar hacia atrás. Miró hacia atrás y se convirtió en estatua de sal. ¿Qué cree usted que significa eso? Cuando el Señor a nosotros nos ha dicho que nos va a bendecir o que nos va a dar algo, o que no, alguna promesa, cuando el Señor nos ha dicho eso, lo peor que usted puede hacer es mirar para atrás. Lo peor que usted puede hacer es caer en el pecado. Lo peor que usted puede hacer es enfocarse más en las cosas terrenales que en las cosas espirituales que Dios tiene para usted. El Señor, como decía Mano Salvador Parada, el Señor tarda pero no olvida. Entonces, ¿qué sucedió? Que esta mujer, habiendo de recibir bendición y pudiendo salir de esas ciudades, miró para atrás y volvió hacia el pasado, volvió hacia lo terrenal, admiró las cosas que ella anhelaba. Ahí estaba su corazón. ¿Dónde está su corazón, mi hermano? ¿Dónde está su corazón? Pues dice la palabra que donde está el corazón, ahí está todo del ser humano. Ahí está todo. Entonces, póngase a pensar, ¿dónde está su corazón? Si usted quiere recibir esa bendición, no miren las cosas que no edifican o que no serán eternas, sino que enfóquese en la bendición que Dios tiene para usted allá. Mire, ve, si usted le es fiel y si usted tiene fe en que Dios lo va a llevar. Amén. Entonces, enfóquese en eso. No vaya a ser que se convierta en una estatua de sal también. Peligroso, ¿verdad? Luego, me faltan 2 ejemplos. Gracias al Señor vamos a ver este. Una persona que por su falta de fe e impaciencia actúa conforme a la humanidad y no conforme a la voluntad de Dios. Esto lo vemos nosotros en el nacimiento de Ismael. El Señor le había dado a Abraham la promesa de que él iba a dar un hijo. Pero ¿qué sucedió? De que lo que pasó es de que ellos se impacientaron porque no pudieron seguir esperando. Y Sara le dice a Abraham de que se acueste con su sierva Agar, y Abraham se acuesta con ella. Y de esa unión nace Ismael, que es el padre de los árabes. Y entonces, ¿qué sucede? De que de esa unión sale Ismael, que representa las obras humanas. Porque obra de hombre, mi hermano, es eso que hizo Sara, es eso que hizo Abraham. El hecho de no esperar al Señor y buscar por sus propios medios la bendición no tiene nada que ver. Además, ese hijo ni siquiera era de Sara, sino que de Agar. Pero ¿cuál hijo sí fue de Sara? Isaac. Y ese representa la promesa y la voluntad de Dios. Amén. Entonces, ¿cuál tenemos que esperar nosotros? ¿El hijo de las obras humanas o la voluntad de Dios?
Pues, ¿qué sucede ahora con el pueblo árabe? Si ese pueblo vive empleitado, mi hermano, con Israel y con todo mundo. Entonces, imagínense. Pero bendito sea el Señor, que Él hace todas las cosas como las ha prometido. Y de Isaac, de Abraham, de Jacob, nació el pueblo de Israel. Amén. Bendito el nombre del Señor. Y ya para concluir, mis hermanos, una persona que busca obtener la bendición de Dios por medio de mentiras. Por medio de mentiras. Rebeca, la esposa de Isaac, cuando ya Isaac era viejo, tenía que otorgar la primogenitura a alguno de sus dos hijos, que era Jacob y Esaú. Esaú fue el primogénito y Jacob el segundo. Pero ¿qué sucede? Que por palabra del Señor Jacob iba a recibir la primogenitura. Entonces, ¿qué pasó? Cuando llegó el momento que Isaac se volvió ciego y viejo, él dispuso en su corazón darle la primogenitura y la bendición a Esaú, cosa que eso no lo había mandado el Señor. Entonces, ¿qué pasa? De que Rebeca se puso atenta. Y hay algo que menciona la Biblia, y es que Jacob era el hijo favorito de Rebeca y Esaú el hijo favorito de Isaac. Entonces ella se planeó el hecho de vestir a su hijo Jacob como Esaú, de preparar todo lo que le había dicho el padre a Esaú para obtener la primogenitura. Se encargó todo eso ella y engañaron a Isaac. Imagínense, hay algunas veces que nosotros intentamos llegar a lo más alto en nuestros trabajos, en nuestra escuela, en lo que sea, haciendo fraude. Hasta nosotros los jóvenes cuando copiamos en los exámenes. Hasta yo me pongo ahí. Pero bendito el Señor. Tenemos que aprender de esto, mis hermanos. Que nosotros tenemos que aprender de estas actitudes buenas, de no buscar la bendición, la respuesta por nuestras obras humanas, por nuestros medios, mintiendo, engañando, haciendo fraude. Claro que no, mis hermanos. Sino que tenemos que esperar en el Señor y confiar en que Él va a hacer todo, pues lo que nosotros pues deseemos, ¿verdad? Conforme a su voluntad. Pues a los que aman a Dios, todas las cosas que le ayudan para bien. Amén. El hombre podrá olvidar sus promesas, pero el Señor no. Porque aquí dice en Isaías: ¿se olvidará la mujer de lo que dio a luz para dejar de compadecerse del hijo de su vientre? ¿Se ha olvidado usted de su hijo alguna vez? Claro que no, ¿verdad? Aunque olvide ella, dice el Señor, yo nunca me olvidaré de ti. Amén. Que el Señor les bendiga, mis hermanos. Vamos a orar rapidito por estas peticiones de oración por sanidad. Y pues asimismo a todos los amigos, pues hacerles el llamamiento, ¿verdad? De que